Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Habla Petra. Mi nombre es Petra y estoy muy contenta de tener esta plataforma en la cual puedo hacerlos partícipes de esta pasión que tengo, que es la de intentar descifrar el mundo a partir de la literatura. Para los que son nuevos, les comento. El formato de este podcast es el siguiente. Elijo un cuento contándoles un poco sobre la vida y obra del autor, después leo el cuento y finalmente comparto no solo mi interpretación de lo que quiere decir, sino también reflexiones que surgen a partir de esa lectura. Hoy vamos a estar leyendo un cuento de Robert Louis Stevenson que por supuesto espero disfruten. Nacido en 1850 en Edimburgo, en Escocia, Stevenson tuvo una infancia caracterizada por una salud delicada. Al igual que su madre, sufría de enfermedades respiratorias que, agravadas por el clima escocés, le obligaban a quedarse en cama durante mucho tiempo. Es quizás allí cuando empieza a germinar su pasión por la literatura. Su niñera Cami solía contarle historias de terror que le daban pesadillas, pero aún así le fascinaban. Él mismo solía citarla como una de sus influencias y llegó a dedicarle uno de sus libros. En cuanto a sus estudios universitarios, comenzó con la carrera de ingeniería náutica, presionado por su padre, que también era ingeniero, para luego cambiarse al campo de la abogacía. Tampoco tuvo allí una carrera brillante. Su pasión era definitivamente la lengua. Conoció en Francia a una mujer estadounidense separada, con la cual se casó una vez consiguió ella el divorcio, y vivieron juntos en varios lugares antes de instalarse definitivamente en las islas Samoa, en el Pacífico. Algo que me resultó muy simpático es que Stevenson mantuvo un trato cordial con los aborígenes de las islas, que terminaron por llamarlo Tusitala, que significa el que cuenta historias. En cuanto a su obra literaria, se lo conoce a Stevenson por ser el que reivindicó la novela clásica, aquella en la cual son las acciones las que nos dejan conocer al personaje. En aquel entonces, ese estilo más tradicional había quedado en menos, desterrado por la novela psicológica, que hace énfasis en el interior del personaje, o naturalista, que consideraba que la literatura debía ser las veces de documento social. Entre sus obras más célebres se destaca La isla del tesoro o El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Al morir joven, a los 44 años, también dejó muchísimas novelas inconclusas. Hoy vamos a leer Fe, alguna fe y ninguna fe, publicado en 1896, 2 años después de su muerte. Fue incluido en el libro Fábulas, una serie de cuentos muy cortos en el cual el mensaje se sugiere pero nunca se explicita. Para extraer el valor del relato es necesario reflexionar sobre aquello que se quiere decir. Fíjense en cómo el final es casi inconcluso, dejando la puerta abierta a un sinfín de interpretaciones. Antes de leerlo, me parece pertinente aclarar que este microrrelato lo extraje de una selección de cuentos breves de Borges y Bioy Casares, quienes se declararon grandes admiradores de Stevenson. Ahora sí, escuchemos. Fe. Alguna fe y ninguna fe. En los antiguos días, 3 hombres salieron en peregrinación. Uno era un sacerdote, y otro una persona virtuosa, y el tercero un vagabundo con su hacha. En el camino, el sacerdote habló de los fundamentos de la fe. Hallamos las pruebas de nuestra religión en las obras de la naturaleza, dijo, y se golpeó el pecho. Así es, dijo la persona virtuosa. El pavo real tiene una voz áspera, dijo el sacerdote, como nuestros libros siempre lo atestiguaron. ¡Qué alentador! Exclamó como si llorara. ¡Qué edificante! Tales pruebas no me hacen falta, dijo la persona virtuosa. Luego, su fe no es razonable, dijo el sacerdote. Grande es la justicia y prevalecerá, gritó la persona virtuosa. Hay lealtad en mi alma, no dudéis que hay lealtad en la mente de Odín. Esos son juegos de palabras, replicó el sacerdote.
Comparado con el pavo real, un saco de tal hojarasca no vale nada. Pasaban entonces enfrente una granja, y había un pavo real posado en el cerco, y el pájaro cantó y su voz era como la del ruiseñor. ¿Qué me dice ahora? Preguntó la persona virtuosa. Sin embargo, a mí no me afecta. Grande es la verdad y prevalecerá. Que el demonio se lleve ese pavo real, dijo el sacerdote, y durante una milla o dos estuvo cabizbajo. Pero luego llegaron a un santuario, donde un faquir hacía milagros. Ah, dijo el sacerdote, he aquí los verdaderos fundamentos de la fe. El pavo real no era otra cosa que un adminículo. Esta es la base de nuestra religión. Y se golpeó el pecho y gimió como si padeciera de cólicos. Para mí, dijo la persona virtuosa, todo esto es tan insignificante como el pavo real. Creo porque sé que la justicia es grande y prevalecerá, y este faquir podría seguir con su prestidigitación hasta el día del juicio final y no me embaucaría. Al oír esto, el faquir se indignó tanto que le tembló la mano, y en medio de un milagro los naipes cayeron de la manga. ¿Qué me dice ahora? Preguntó la persona virtuosa. Y sin embargo, a mí no me afecta. Que el diablo se lleve al faquir, exclamó el sacerdote. Realmente no veo la ventaja de seguir con esta peregrinación. Valor, exclamó la persona virtuosa. Grande es la justicia y prevalecerá. ¿Sí está usted seguro de que prevalecerá? Dijo el sacerdote. Le doy mi palabra, dijo la persona virtuosa. Entonces el otro prosiguió con mejor ánimo. Finalmente llegó uno corriendo y les dijo que todo estaba perdido. Los poderes de las tinieblas sitiaban las mansiones celestiales, y Odín iba a morir y el mal triunfaría. He sido burdamente engañado, exclamó la persona virtuosa. Ahora todo se ha perdido, dijo el sacerdote. ¿No estaremos a tiempo para pactar con el diablo? Dijo la persona virtuosa. Esperemos que sí, dijo el sacerdote. Intentémoslo, en todo caso. Pero, ¿qué está haciendo con su hacha? Le dijo el vagabundo. Voy a morir con Odín, dijo el vagabundo. Antes de lanzarnos a lo que vendría a ser el análisis de este cuento, considero importante aclarar que cada lector interpreta la historia de formas diferentes. En lo personal, considero que este cuento busca disparar un estudio o replanteamiento de la fe. Se nos presentan desde un comienzo tres personas. Por un lado, un sacerdote, persona que dedica su vida entera a la religión. Luego, una persona virtuosa, que representaría a los creyentes. Y luego un vagabundo, figura inferior de una fe corrompida o inexistente. Justamente el orden en que se nombran estos personajes denotan cierta jerarquía. En la punta de la pirámide, el sacerdote. En el medio, la persona virtuosa. Y en la base, en lo más bajo de todo, el vagabundo. Emprenden los tres una peregrinación, en la cual el sacerdote establece a cada rato pruebas para creer. Estipula que los libros sagrados de la religión que practica, que en realidad nunca se nos revela, dicen que los pavos reales tienen una voz áspera. Eso le basta para defender su fe. Ahora bien, en el momento en que escucho un pavo real cantar con voz dulce, la misma se cae a pedazos. Luego establece que los fundamentos de la religión están en la capacidad de hacer milagros de los faquires, pero, de nuevo, al no realizarse el milagro, su fe colapsa. Luego tenemos a la persona virtuosa, que sostiene no necesita pruebas para creer. Según dice, grande es la verdad y prevalecerá. Más adelante cambia el término verdad por justicia, pero dejando de lado la palabra que se escoja, vemos que encuentra fuerza para creer dentro de sí y no en cuestiones externas como el sacerdote. Ahora bien, cuando el sacerdote y la persona virtuosa se enteran de que el mal va a triunfar y que al Dios que adoran está próximo a la derrota, no titubean en intentar aliarse con el diablo. Es entonces
cuando el vagabundo hace su primera intervención matándose a sí mismo para serle leal a Odín, su dios. Este cuento me parece fascinante por el estudio tan casualmente exacto que hace de la fe. Por un lado, tenemos un personaje que necesita de factores externos que le ayuden a creer. Esta persona recurre constantemente al mundo material, a lo que puede ver y oír, sin captar que, si bien razón y fe no son cosas que se contradigan o contrapongan, la fe es algo que se encuentra dentro de uno. De nada vale buscar en el mundo terrenal las respuestas del mundo divino. En todo caso, el camino de la fe está en la reflexión, la autocontemplación y, aunque parezca innecesario, la humildad. Es al sacerdote a quien nos referimos cuando hablamos de ninguna fe. No ha comprendido, aun siendo autoridad en el área, la clave del creer. En segundo lugar, tenemos al personaje que es, según mi parecer, el más interesante de todos. Sostiene que no necesita de pruebas externas para mantener su fe y repite a cada rato que aquello que es verdadero y justo prevalecerá. Ahora bien, si nos detenemos a pensarlo, aquello que está diciendo es fuertísimo. Grande es la verdad y prevalecerá. Creo porque la justicia es grande y prevalecerá. Son palabras cargadas de un significado muy potente que esta persona virtuosa no sabe descifrar. Hace un tiempo comenté en mi página de Instagram un ensayo de Lewis, Mero Cristianismo, que justamente habla de esto. Hay veces en que repetimos cosas sin realmente entender su carga simbólica. En ese sentido, me siento muy representada con la persona virtuosa. Yo soy católica y he recibido una educación católica, y desde muy chica se me repitió que Dios envió a su Hijo a la tierra para salvarnos. Jesús murió en la cruz para salvar a la humanidad. Y jamás lo entendí. Lo recitaba perfectamente, sabía agregar que fue un acto de amor o que lo hizo por nosotros, pero nunca comprendí bien el significado detrás de ese acto. Hasta que no leí a Lewis, ni siquiera se me ocurrió cuestionarme lo impresionante que es eso de que un Dios se encarne, se haga hombre. No quiero entrar en el terreno de la teología porque no me siento lo suficientemente preparada para hablar de eso, pero sí quiero hacer hincapié en esto de repetir y repetir sin verdaderamente comprender. Hoy que he empezado a entender muy de a poco eso que hizo Cristo, realmente no entiendo cómo es que podía repetir esas palabras sin siquiera cuestionarlas. Esa fue mi fe durante mucho tiempo, una en la que no comprendía y no quería comprender tampoco, en la que me sentía vacía justamente porque aquello que estaba diciendo carecía de significado para mí. Y finalmente tenemos al vagabundo. No hace ningún aporte, ninguna declaración, quizás sugiriendo que ese camino de la fe que ha emprendido es en realidad interno. No necesita conectar con los demás para creer, porque ya ha conectado con Odín o Dios. En el momento en el cual pareciera que el mal va a triunfar, es el único que tiene la convicción suficiente como para elegir el bien con B mayúscula. Me hizo acordar a una frase que considero muy cierta, que dice: la religión está en el corazón, no en las rodillas. De nada sirve hacer una genuflexión si nuestro interior no está adorando a Dios. De nada sirve seguir al pie de la letra todas las pautas que se nos indican si no las comprendemos y entendemos su razón de ser. A fin de cuentas, quien tiene una fe admirable es aquel que no demanda evidencia, que no diga palabras cuyo significado desconoce, pero que se consagra internamente. El vagabundo eligió morir con Odín de forma consciente, habiendo trabajado su fe hasta el punto de no dudar en elegir a Dios. Es esa la fe a la que yo aspiro. Aprovecho para animarlos, si es que son religiosos, a cuestionar aquello que creen.
no con ánimos de desafiar ni en un arrebato de rebeldía, sino esperando poder pulir la forma en la que creen y hacer de eso algo más honesto y real. Este cuento se llama Fe, alguna fe y ninguna fe, que en otras traducciones también se encuentra como creer, creer a medias y no creer, porque justamente refleja eso a la perfección. El sacerdote, que irónicamente no cree, la persona virtuosa, que dice creer y en los momentos de prosperidad encuentra sencillo defender su religión, pero que no cuestiona, no comprende, y es ese no comprender lo que convierte su fe en algo efímero. Y finalmente, el vagabundo, que tiene una fe madura, aquella que se elige por decisión propia y perdura, independientemente de qué tan turbias estén las aguas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En caso de que no lo hayan notado, la religión y la espiritualidad es algo que me apasiona y me resulta realmente fascinante hablar de eso. Así que aprovecho para agradecerles por permitirme tener espacios en los cuales puedo volcar mis reflexiones. Si te interesa continuar esta conversación, te animo a que me escribas en Instagram. Mi perfil es @hablapetra y me interesa conocer cuáles son sus opiniones sobre este tema, así que recibo sus aportes con los brazos más que abiertos. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté grabarlo. Por supuesto, les envío muchas Petra Vibes y nos vemos la próxima.